Y bueno, dar gracias. eh, bueno, aquí habló un. Ay, sí. Gracias, Pastor. Hemos, hemos conversado grabar esta sesión, así que bueno, esperando también sus comentarios y su paciencia. Bueno, yo estoy arriba, pero mi hijo está abajo. Si se escucha algún grito, ruido, pido perdón. Así que, bueno, decir en primer lugar que agradecer al pastor Marcelo, nuestro obispo, por el espacio, porque yo siempre digo que él es muy cercano para tratar los temas y también genera los espacios necesarios para reflexionar como este. Decir también que este es, más que nada, es una instancia para poner un tema sobre la mesa. En ningún sentido es algo resolutorio o decir yo tengo un panorama que vamos a seguir o decir estas son las conclusiones y estas son las vías. Más bien estoy respondiendo, creo, un llamado del Señor en esta área y el gran sentir de mi corazón es que podamos sentarnos y decir, bueno, nuestra región tiene particularidades, tiene aspectos específicos, tiene ciertas tensiones, ciertos conflictos que no son ajenos a la realidad de nuestros contextos como iglesia. Entonces, más bien, la perspectiva no es llegar a conclusiones, sino más bien iniciar y iniciar un camino hacia donde el Señor nos pueda llevar. Em, quiero compartir pantalla para simplemente para tener una guía. Si no puedo hablar varias cosas, pero sí quiero tener una pequeña guía para la exposición. No sé si ya están viendo pantalla. Saludar a todos los pastores. Pastor Luis Sí, se Romero, ve. lo veo, saludarle, Pastor Simpson. Como estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver a todos, pero eh, agradecido a todos los que están. Eh, Conversatorios vamos, con Samuel Enrique. eh, Estoy eh, escuchándolo. Está escuchando, ahí Pastor está. Sergio Carrasco, le escuchamos también. ¿Está bien? Así que No, eh, vamos a, alguien tiene ahí sí, un micrófono abierto. Eh, muy bien, entonces, básicamente lo que queremos exponer es un, una cierta un cierto sentir, un cierto ambiente, podríamos decir, que se ha venido dando en los últimos años en toda Latinoamérica, no es un caso aislado la realidad de la región, nuestra región, sino más bien podemos mirar la realidad latinoamericana así como muy general y muy rápidamente, pero podemos decir que eh, a partir de determinados hitos en Latinoamérica se nos viene, se nos ha venido un cierto despertar en cuanto a la identidad étnica. Pero antes de llegar a ese punto, en nuestro país no es ajeno a eso y hemos venido viendo cierta inestabilidad, cierta vertiginosidad social en nuestro país a partir de estos últimos meses, especialmente del año pasado, y, y también se ha agudizado ya desde varios años, pero este último tiempo se ha agudizado un poco y cada vez más quizás la demanda mapuche en nuestro contexto regional. Eh, hoy día estaba mirando un poco el mover de la CAM, que es un área del movimiento mapuche, y ellos dicen que llevan 20 años organizados. O sea, el tema de la demanda mapuche
es larga en cuanto a Sí. movimiento social. Y bueno, todo este inestabilidad de alguna manera ha resultado en esta idea de crear una nueva constitución. Y en ese marco de la nueva constitución no sabemos la figura que va a tener el Estado, pero seguramente se va a avanzar o va a tener una figura mucho más de reconocimiento hacia la diversidad étnica. No sabemos todavía la figura que va a tomar, pero sí sabemos que todo apunta a que va a apuntar hacia ese tipo de reconocimiento. Por lo tanto, esta realidad nos posiciona en un terreno complejo para la acción de la Iglesia y su impacto en los territorios. Recordemos que la Iglesia ha sido llamada a ser luz, a ser sal, tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, claro, pero a medida que se complejiza la situación y la realidad social, ese mensaje necesita ser contextualizado, necesita ser declarado desde manera tal de que pueda ser entendido y sea significativo para el momento que estamos. Ahora bien, vamos a abordar un poco esta relación iglesia-comunidades indígenas, que es muy compleja. Lo digo comunidades indígenas como concepto global porque voy a hacer referencia a algunas situaciones en América Latina. No estoy hablando en particular de ningún grupo, sino más bien de lo que yo he podido ver, estudiar y estos últimos tiempos revisar también. Entonces, vemos que la experiencia histórica en América Latina con la Iglesia ha sido conflictiva y ha sido impositiva. Estoy hablando básicamente de la instauración del catolicismo en América Latina y de la conquista en general como ese fenómeno histórico. Fue un periodo complejo para la historia de América Latina y impuesta también. Entonces, a partir de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, eh, aparece con fuerza la reivindicación étnica o identitaria o de las identidades en América Latina, y que de alguna manera podemos visualizar que se produce un cierto choque o conflicto con el cristianismo en general, ya sea católico o evangélico o protestante clásico. Hay un cierto, las comunidades miran un poco de lejos el cristianismo debido a que hay una experiencia de sometimiento asociado al cristianismo. Esta experiencia está en el relato de las comunidades y en muchos sentidos es real, es histórica. Y a partir de eso aparece muy fuertemente esta reivindicación o redefinición de las identidades y esta idea de descolonizar eh, aparece como algo importante, este mover en América Latina de echar abajo ciertas figuras emblemáticas de héroes de la conquista española, aparece como algo importante. Y no solamente una acción física, sino cuando se habla de descolonizar, se habla de dejar atrás una línea de pensamiento y pensar de manera autónoma, de manera propia, podríamos decir. Entonces, sin más, el tema del incidente de si se coloca o no la bandera cristiana en la convención constituyente y las palabras del pastor, no recuerdo el apellido en este minuto, el pastor, pero él decía que se le dijo a él, bueno, no queremos su religión porque su religión es una religión colonizadora. Eso es un poco esta idea de decir, bueno, eh,
hay un poco de tensión con el cristianismo tal como histórico, tal como se ha llevado en América Latina en general. Entonces, a partir de esto ya se nos presenta un escenario un poco complejo de la realidad de esta relación iglesia-comunidades. Entonces, en este sentido, aparece esta idea de conflicto en una dimensión amplia. Hay un autor que se llama Rodolfo Stavenhagen. Rodolfo Stavenhagen es un cientista social peruano, y él escribe sobre el conflicto indígena y el conflicto en general con los estados, y hace un análisis con muchos casos alrededor de todo el mundo y llega a ciertas conclusiones que este conflicto, ya sea, o sea, este conflicto asociado a lo étnico se da por situaciones históricas que siempre son específicas y muy complejas, se da por el territorio, por el reclamo de las comunidades de acerca del territorio, se da porque hay un vínculo entre la condición étnica y las desigualdades socioeconómicas. O sea, hay un vínculo entre el ser indígena y el extracto pobre de la sociedad. Eso se repite en esta investigación que él hace. Y hay otra cosa que se repite, es que esta identidad va en conflicto con la idea de Estado nacional, con esta idea de un país único, con una sola identidad. Entonces, el conflicto es transversal en este sentido y ubica todas estas situaciones que no son ajenos a nuestra realidad como sociedad y a nuestra realidad como iglesia. Ahora bien, respecto de algunas conversaciones iniciales que yo he tenido con hermanos que han estado inmersos en este tipo de conflictos en algunos casos en América Latina, tenemos, se repiten dos cosas, por lo menos en América Latina, que son las luchas por el reconocimiento y la autonomía indígena, y el reconocimiento vinculado a la tierra y a la autodeterminación, o sea, al autogobierno. Entonces, todas estas demandas, de alguna manera, también atraviesan la realidad de la iglesia y del quehacer nuestro. Ahora, algunas experiencias que voy a comentar rápidamente, no quiero que se me pase el tiempo, porque la idea nuestra es que podamos conversar cómo esto también es parte de la realidad local nuestra, de la realidad de muchos de ustedes en sus propios ministerios. Pero hay un caso emblemático en México, que es el caso de Chiapas, donde se ha producido desde varios años ya, incluso hasta hace poco, el desplazamiento de las iglesias evangélicas en la comunidad o en las comunidades. ¿Por qué se produce esto? Porque se acusa derechamente a la iglesia de causar el desmembramiento del tejido social, o sea, de destruir el tejido social de las comunidades. O sea, el conflicto en este caso no es por el simple hecho de ser evangélico o procesar la fe evangélica o la fe cristiana, sino más bien porque el ejercicio de la fe en estos casos ha sido conflictivo en la visión propia de las comunidades para generar cohesión, o sea, armonía en la comunidad. Esto ha pasado en Perú, también conozco algunos casos en Perú, donde básicamente podemos graficarlo, un ejemplo, eh, en las comunidades se practica eh, las creencias y la religión propia, y la iglesia cristiana llega, hace su trabajo evangelizador y tiene nuevos convertidos.
y en la práctica hay cosas concretas que se desarrollan en el ámbito de la comunidad, por ejemplo, la siembra o la cosecha, donde en estos espacios se desarrolla de manera colectiva. Pero los nuevos convertidos no se suman a estos trabajos porque hay ritual de por medio, ritual, podríamos decir, ancestral propio, y en eso se fija el conflicto para decir, bueno, en realidad a nosotros, en algún sentido pueden decir ellos, no nos interesa que se hayan convertido, no. El simple hecho que se conviertan no es el problema, sino más bien el hecho de la conversión trae problemas, entre comillas, prácticos en la comunidad. Y eso ha pasado en la literatura, digamos, hay un artículo que aborda ese tema que se llama la conversión y el conflicto, eh, y aborda algunos casos que es bastante interesante. Eh, entonces, la mayor parte de la experiencia latinoamericana fuera de Chile es que las comunidades se practica la justicia propia, por ejemplo, y al momento de la conversión se empiezan los conflictos porque hay cierto juicio, se ejerce la justicia propia sobre los nuevos conversos. Eh, Ahora bien, en el caso de Ecuador y Bolivia es particular porque ellos tienen un Estado que reconoce la diversidad étnica y hasta hace pocos años atrás vivieron este cambio constitucional que podría ser muy similar, no sabemos a lo que va a pasar en Chile, y en el caso ecuatoriano es especialmente importante porque el caso ecuatoriano, todo el mover hacia una nueva constitución y el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas está liderado desde los movimientos indígenas y en muchos casos desde líderes evangélicos o cristianos evangélicos. Entonces, al conversar respecto de esta experiencia de tránsito, al reconocimiento eh, indígena, podemos decir, con un líder, un hermano de allá, no tengo, se me fue el nombre en este minuto, pero él nos decía, mire, me decía, el caso ecuatoriano es muy significativo, hubo un avance en el reconocimiento de los derechos para las comunidades. Al mismo tiempo hubo una organización de la iglesia que logró unir diferentes territorios, tanto de la costa y hasta llegar a la sierra, todo un movimiento de parte de la iglesia, pero eso al final repercutió en que el movimiento que vino en gran parte de la iglesia fuera tomando un reguete político y al final se puso un poco difuso lo que es realmente el evangelio y lo que es esto tan complejo que es la política. Entonces, eh, casos concretos en el testimonio de los hermanos que puede conversar en Ecuador es, claro, al principio la gente hablando de reconocimiento para las comunidades, incluso le podían decir a un pastor X, bueno, usted tiene que apoyar la causa, tiene que ir a las manifestaciones, y si no quiere ir, tiene que pagar, y si no quiere pagar, bueno, tenemos que ajusticiarlo, o sea, lo amarran y con ortigas, perdón que sea tan específico, a ortigazos paga la consecuencia por no sumarse a la demanda eh, indígena. Un líder de la iglesia en Ecuador me decía, bueno, hasta hace poco Ecuador, poco antes del levantamiento social, despertar social en Chile, también tuvo muchas manifestaciones y, y falleció un hermano en las protestas. Y me decía, bueno, están validados desde la fe cristiana
cristiana evangélica, defender los derechos indígenas, que el hermano fue velado en la iglesia como un héroe que dio su vida por la defensa del, de los derechos. Entonces, quiero poner esto en la mesa porque es importante que podamos visualizar que hay una tensión que debemos responder como iglesia, pero también hasta qué punto debemos comprometernos políticamente también es un tema. En el caso de Bolivia, todo el cambio a un Estado plurinacional también tuve la oportunidad de conversar con un líder de la misma comunidad de Evo Morales, y él me decía, bueno, fue tan complejo el despertar social y la represión que mucho de la protesta social terminaba en el templo, imagínense, o sea, estamos protestando por derechos sociales y reconocimiento indígena, viene la policía y los manifestantes se refugian en el templo. Entonces, ese tipo de situaciones tuvo que enfrentar la iglesia boliviana y el pastor me decía, estuvimos a tal punto de que tuvimos auxiliar a la gente que estaba encerrada en la iglesia, darle comida, hablar con ellos, testificarles. Y por otro lado, la policía también estaba acuartelada por la manifestación, por ejemplo, y tuvimos que llevar alimento a ellos. Ese tipo de situaciones tuvieron que zanjar los líderes de la iglesia en Bolivia, producto de todo este mover hacia el reconocimiento de las comunidades. Entonces, lo que vemos, si miramos la experiencia de la iglesia latinoamericana, vemos que hay un conflicto inminente que ellos han tenido que enfrentar que se relaciona con su fe, con la expresión de su fe, y también hay un conflicto que tiene que ver con la decisión si participar o no en el movimiento y las presiones que eso significa, presiones políticas, presiones de todo tipo. Y por otro lado está el cómo yo, perteneciente a un grupo particular, me identifico y me siento cristiano, pero al mismo tiempo me siento perteneciente a un grupo determinado, con una cultura determinada, y cómo vivo mi fe en este tipo de experiencias. Ahora, no sabemos hasta dónde puede alcanzar el conflicto en nuestro país, la demanda mapuche específicamente, pero me parece muy importante, y ese es el sentir de Pastor Marcelo también, de sentarse a dialogar y pensar, bueno, como iglesia estamos inmersos en tensiones de este tipo, puede que se incremente, puede que no, puede que el movimiento o las comunidades nos pidan en algún momento que nos posicionemos. Entonces van apareciendo una serie de interrogantes. Por otro lado, nuestros hermanos mapuches pueden decir, bueno, estamos en un tiempo donde necesitamos redefinirnos como mapuche, visualizar nuestra fe desde nuestro horizonte cultural y podemos avanzar también y dar paso en esa línea. Son muchas las interrogantes que pueden surgir. Yo creo que estamos ante un fenómeno difícil, complejo, pero también estamos en una oportunidad que nos da el espíritu de decir, bueno, podemos responder ante este tipo de conflicto bíblicamente, podemos responder desde la unidad, podemos responder desde la oración, no sé, pero yo creo que el Señor puede hacer algo importante en este tiempo al posicionar este tema y sobre todo decir, bueno, son los propios pastores que viven en comunidades los que tienen que sentarse a dialogar y decir, bueno, no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en nuestros contextos.
Así que quiero dejar esta pregunta: ¿qué aprendemos de estos contextos, de estas experiencias? Eh, en mi corazón siempre está la idea ardiente de que el Señor, nuestro Señor, nos creó con diversidad. Podemos ver en Babel se generan los idiomas, pero también en Hechos, capítulo 2 vemos que la iglesia, nace la iglesia bajo la autoridad del Espíritu, y todos los que estaban presentes ahí en la declaración y esa experiencia dicen, bueno, escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Y el relato ahí dice, bueno, habían naciones de todas las, habían de las naciones, de todas las naciones bajo el sol, y hace una enumeración de idiomas, de identidades. Podemos decir que la iglesia nace en un contexto multicultural y en un contexto multilingüístico, y el Señor nos desafía a vivir nuestra fe desde esa perspectiva. Y en la experiencia de Juan, el, el apóstol ve el final de los tiempos y dice, bueno, yo vi de pie delante del Cordero a gente adorando al Señor y diciendo la salvación viene de nuestro Señor. Y la gente que ve Juan dice que es de toda tribu, lengua y nación. Por lo tanto, yo creo que como iglesia debemos también pensar que el Señor se revela, se ha revelado en una lengua particular, la lengua mapuche, y la cultura son los propios hermanos, pastores que están acá, que son mapuches y tienen una visión particular de que tienen que decir, bueno, puedo vivir mi fe desde mi identidad, puedo rescatar todas estas cosas, puedo abandonar todas estas cosas, pero yo creo que debemos dejar que la libertad del espíritu también nos dirija en estos temas tan importantes, y como iglesia debemos de dar un paso importante de reconocimiento en esta área, porque no solamente la sociedad nos exige, sino también entendemos desde una perspectiva misionológica que el Señor necesita ser adorado desde todo, lengua, desde toda expresión cultural. Eh, Espero haber planteado el tema más o menos claramente, no haberme ido como desde una perspectiva académica o algo así muy poco entendible, pero por eso mismo estamos abiertos a ver su experiencia, eh, su visión del tema y cómo el Señor también le interpela a partir de todo su experiencia en comunidad. Quiero dejar abierto la palabra. Gracias, Aarón, por estar. Gracias, Kelly, también por estar. Eh, Darlene sigue por ahí. Son amigos personales que he invitado a esta charla. Bueno, y a cada uno, perdón que no los nombre a todos, no estoy tomando partido, siendo partidista, pero eh, quiero que se sientan libres para decir qué les provoca un tema como este. Muy bien. No sé, pastor, quién va a moderar. Yo soy un poco, pero Aarón y está levantando la mano, así que yo creo que puede tomar la palabra y pueda también compartir con nosotros. Muchas gracias, Samuel. Saludo también, a aprovechar a los pastores que están acá, a nuestro obispo regional también, el pastor Marcelo. Lo primero, agradecer que a mí me sorprende mucho, gratamente me sorprende que se puedan dar primeros pasos para conversar temas tan contingentes y que afectan a nuestra realidad, seamos cristianos o no. En el fondo, nuestra realidad chilensis es transversal. Entonces, yo creo que es muy importante ir
tratando temas que son importantes, que son contingentes, que nos afectan a todos nosotros. Creo que es muy importante, así que yo agradezco estos espacios que personalmente, desde que estoy en la Iglesia de Dios, ya hace más de 15 años, y trabajando como líder hasta, digamos, hasta hace unos pocos años atrás, esperé espacios como estos, traté de generar inclusive espacios como estos, y me alegra que que se esté generando, ¿ya? Así que yo lo agradezco de verdad de todo corazón. Gracias también por tu presentación, Samuel, sobre todo porque tú también tienes, aparte, bueno, tienes la mirada pastoral, tienes la mirada como hijo del Señor, tienes la mirada como misionero también, y como antropólogo. Entonces yo creo que también es una mirada muy enriquecedora para todos nosotros. Hayan pastores, hayan líderes, hayan personas que solamente somos miembros, y lo encuentro genial. Entonces quiero partir señalando eso, ¿ya? Me quise tomar estos minutitos para decir eso. Y lo segundo es con respecto a, creo yo que el tema del contexto, digamos, sobre todo en el que nos encontramos en la Araucanía, nosotros que somos una iglesia que estamos acá en la Araucanía, es un tema fundamental para poder desarrollar nuestra pastoral en el Señor. Como iglesia, me refiero a miembros, no solamente pastores, sino que líderes y miembros. Y creo que este tema relacionado con estas temáticas y la iglesia en sí, creo que son manifestaciones, son síntomas, creo yo, síntomas no sé, de una patología que a lo mejor nosotros tenemos y que quizás no hemos podido identificar. Yo creo, Samuel, y hermanos, hermanas en la fe, yo creo que tenemos que reconocer algunas cosas. Y yo por lo menos noto que hay que reconocer 5 cosas mínimo, ¿ya? Para poder atender este problema, que es uno de tantos que debe abordar la iglesia también, a los que hemos sido llamados a abordar ese asunto. Entonces, lo primero, creo yo, Samuel, que lo primero que uno tiene que reconocer en la iglesia evangélica, iglesia de Dios, estamos hablando de iglesia de Dios específicamente, debemos reconocer nuestra falta de unidad eclesiástica. Bueno, hay casos entre nosotros, pienso yo, como iglesia de Dios, y también porque la autonomía, la naturaleza autónoma de la iglesia de Dios, de cada iglesia, igual trae beneficios, pero también a la larga trae problemas porque es difícil ponerse de acuerdo. De repente solamente la estructura central nos señala qué paso seguir. Pero entre nosotros nos cuesta poder unirnos, he visto yo en algunos casos. Lo segundo, o sea, entender ahí que en la unidad, la falta de unidad eclesiástica también afecta interiglesia. O sea, si uno va a la UNAR, a la página, a la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, uno se va a encontrar con un documento, y también que está en el Ministerio de Justicia de acá del país, un documento que tiene las entidades religiosas, todas las entidades religiosas de Chile, un registro, lo que se llaman las personalidades jurídicas. Y en Chile por lo menos hay más de 5.000 entidades religiosas, entre evangélicos, católicos, judíos, etcétera, ¿cierto? Diferentes religiones. Y de esas 5.000 denominaciones que existen, religiosas, 5.000 denominaciones, 3.500, más de 3.500 son evangélicas. O sea, más de la mitad de las entidades registradas son evangélicas. Pero imagínate que cada una de esas entidades, cada uno de esas personalidades jurídicas, por lo menos tienen una iglesia. Entonces imagínate, ya son 3.500 iglesias, mínimo iglesias evangélicas en Chile, y ninguna está unida. Por eso, probablemente cuando hacen análisis sobre nuestra sociedad, nunca van a llamar a la iglesia evangélica a dar su opinión, o algún representante o representantes, porque en realidad ninguno está unido. No somos un cuerpo unido, somos como un cuerpo de Frankenstein, así como unido a las fuerzas de las partes. Yo creo que ahí tenemos un gran problema, y creo que el desafío del siglo XXI para la iglesia, de nosotros, la iglesia evangélica en Chile, independiente de la denominación, es buscar la unidad entre ellas, para poder abordar los temas. Entonces yo veo que tú, por ejemplo, u otras personas tienen experiencia con otras iglesias, y si bien hay muchos hermanos que han pasado de una denominación a otra, buscando pastoral, aún así no se ha logrado en realidad, yo creo, la unidad. Todavía sigue cada uno defendiendo su credo, a pesar de tener a Cristo como factor común. Lo segundo, reconocer igual como iglesia nuestra atemporalidad. Yo creo que nosotros siempre vamos atrasados como iglesia. Digo nosotros, ¿ya? Yo creo que vamos todos atrasados en los procesos. Somos los últimos en llegar, y en alguna medida nos subimos como al carro de la victoria de otros. Entonces yo creo que igual es importante reconocer eso.
Lo tercero igual yo creo que es reconocer nuestra descontextualización. Creo que somos personas la iglesia evangélica es descontextualizada. Si bien hace una labor con la gente, va con una actitud paternalista, no de hermano. Y la palabra yo creo que es clave. La palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos invita a ser iguales con el otro. No nos invita a ser padres o que nosotros llevemos la solución. Nosotros somos tan pecadores como ellos, como la gente a nuestro alrededor que no tiene a Cristo. Pero muchas veces creo que nuestra mirada como paternalista nos descontextualiza. Creo que también, como cuarto punto, penúltimo punto, que debemos reconocer nuestra ignorancia frente a los temas. O sea, debemos reconocer nuestra ignorancia y tratar nuestra ignorancia. Eso significa que tenemos que escuchar a otras personas que manejan otras disciplinas, otras miradas, como por ejemplo lo que está pasando ahora en este conversatorio. Creo que es importante escuchar la mirada, inclusive, yo diría atreverme, ya que no estamos en un templo, no en un templo virtual tampoco, en un culto virtual. Creo que también es importante tomar inclusive la voz de personas que son expertas, no inclusive siendo cristianas. Ojalá fueran cristianas, pero creo que debemos aprender. Y por eso yo creo que también Dios abrió la oportunidad a que los hijos de nuestros pastores que están acá, o muchos de sus descendientes ahora están en la universidad. Dios abrió las puertas para que el conocimiento volviese a los hijos de Dios. Y por último, creo que debemos reconocer como iglesia que la estructura muchas veces, nuestra estructura de iglesia de Dios y la estructura evangélica de por sí, ya no responde a las necesidades espirituales del siglo XXI. Y ese es un tremendo desafío a poder abordar. Creo que es muy importante que nosotros seamos capaces de reconocer y comenzar desde ese reconocimiento a generar acciones, porque no sacamos nada con hacer propuestas, hay cosas de fondo todavía que no se solucionan. El tema de no abordar al conflicto mapuche, podríamos encasillarlo en estos, no sé, 5 puntos que yo humildemente expongo, según lo que entiendo, según lo que he podido leer. Y tenemos que leer más historia, los pastores tienen que instruirse más, los líderes también tienen que leer historia, historia de Chile. Yo soy profesor de historia, por eso también llevo la bandera de la historia para poder acercarnos a los orígenes de los conflictos. La Iglesia de Dios hoy día cumple más de 130 años, otro aniversario más. ¿Y qué estamos haciendo? Llevamos más de 110 años, desde el momento, más de 110 años después del avivamiento en Valparaíso, el avivamiento pentecostal, y ellos supieron responder a su tiempo, pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por eso es muy importante revisar la historia y poder ver estos temas, pero creo yo que reconociendo estos asuntos vamos a poder comenzar a dialogar y a buscar verdaderas soluciones. Mientras no reconozcamos esto en que hemos fallado, es muy difícil poder abordar cosas después si no tratamos las cosas de fondo. Eso es lo que puedo señalar. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Aarón. Bueno, contundente el análisis y el desafío para la iglesia. Yo creo que todos estos temas nos desafían como iglesia. El caso particular que nos convoca, bueno, una mirada personal, yo creo que nos desafía nuestros prejuicios, nos desafía nuestra práctica evangelística, hay podría decir muchas cosas, pero quiero también, este es un conversatorio, entonces si alguien quiere exponer alguna idea enfocada al diálogo que estamos teniendo, por favor, adelante. Yo por acá quisiera comentar algo. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos los hermanos. Mi nombre es Darlene Hermosilla, soy de acá de la comuna de Pirúa. Yo creo que como iglesia aquí en la comuna de Pirúa, lo más difícil para poder evangelizar a los pueblos originarios, porque acá si yo digo indígena me crucifica, es la práctica. Al momento de cuando la persona se recibe al Señor como Salvador, hay ciertas prácticas que las comunidades mapuches hacen que no son compatibles con el Evangelio, que es, por ejemplo, la celebración del Huaytlipantu, es el asistir, por ejemplo, a la Machi, y esas cosas simplemente no
no, es agua y aceite. Y la mayoría de las personas que yo, cuando llegué a Catirúa, que son evangélicas, a la mayoría que yo he conversado, miran al mapuche como un peligro acá en Tirúa, porque está el estigma de que es el que se toma el camino, es el que quema las cabañas, es el que si se enoja te puede ir a quemar la casa, y la mayoría de los evangélicos acá no evangelizan en comunidades porque les da miedo. En algo tan simple, por ejemplo, yo asistí a una iglesia acá en Tirúa, íbamos a celebrar una salida de fin de año y yo me conseguí una entrada para la iglesia completa en el sector de Yeu Yeu, que estaba inserto dentro de una comunidad, y no quisieron ir por miedo a que les pasara algo en el camino o simplemente por el estigma que iba a ser dentro de una comunidad. Entonces, viéndolo así, difícilmente yo creo que podamos evangelizar si no estamos insertos. O sea, ¿cómo yo puedo hablar del amor de Dios a una persona al cual yo le tengo miedo? Que es lo que se vive acá en Tirúa. Y creo que ahí está bien complejo. De hecho, acá las iglesias hay muchas iglesias, pero siguen siendo los mismos, siempre los mismos. A la iglesia a la cual estoy asistiendo yo han pasado, sin mentirle, de los 10 años que llevo, han pasado como 4 pastores distintos, porque no aguantan y se van. El último pastor se fue este año, a mitad de año, entonces deja a membresías y a personas Se nos pegó la hermana, se nos cayó ahora. Ahí tenía problemas de se me señal fue la seguramente. señal. Ahora volvió. Sí, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, Es que se me va la correctamente. señal, porque aquí... ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora o no? Sí, alcanzamos a escucharte de que el pastor dejó este año, ahí. Sí. Entonces, crecimiento, o sea, no sé cómo explicarlo. Si uno de manera individual no se instruye, no se busca, muchas de las personas acá no hay un crecimiento tampoco espiritual o eclesiástico, académico, no sé cómo mencionarlo. No sé si se entiende. Entonces, todos estos factores afectan, yo creo, para poder evangelizar adecuadamente. De hecho, trabajo en un liceo donde la mitad de mis colegas son comunistas, son partidarios de comunidades mapuche. De hecho, en el liceo se tiene que hablar mapudungún, se practica estas prácticas en el liceo de manera muy seria, no como en otros lugares. Por ejemplo, acá en Tirúa se van a hacer el ritual los jóvenes a la playa en la mañana, en la madrugada, hacen la ceremonia. Acá llegan parte de las comunidades al establecimiento cuando hacen el huetiupantu, se matan gallinas en vivo. Es toda una ceremonia y un tema espiritual muy fuerte. Entonces, aparte de poder tener este tino, este amor de poder acercar y evangelizar, también debes estar preparado espiritualmente, porque la fuerza espiritual acá es fuerte. O sea, hay brujería, hay machitunes, ¿cómo se dice? Se vive mucho eso. Y también hay una mezcla en las mismas iglesias evangélicas. Yo he visto muchas prácticas de que
hacen como una fusión que casi van como a la machi de la iglesia. O sea, entonces igual otra arista a la cual hay que mirar. Y, así se vive, así es aquí en Tirúa. Eso, no sé qué más comentarle. Muchas gracias, Darlene. Nos enriquece mucho el relato, la experiencia. Y sin duda, bueno, el tema que estamos hablando es real, es real. La iglesia en Tirúa lo vive, en otras comunidades lo vive. Eh, no sé si alguien quiere, sigamos la conversación. Hermano Roberto, creo que está levantando su mano. Sí, hermano Samuel, un gusto verte, Dios te bendiga. Saludo a los siervos de Dios, ministros que están presentes, Pastor Marcelo, mi profe, Aarón, mi profe, por ahí vi al Pastor Pablo, también mi profe, así que Dios les bendiga, los saludo. A veces me ponen un 7 cuando... No, que Dios les bendiga. Está por ahí el Pastor Moisés y los saludo igual. Tuve el privilegio de trabajar en la obra cuando él era nuestro obispo acá en la zona. Así que les saludo desde acá. Ya, ese fue el saludo. Hermano, disculpe. Estaba escuchando atentamente los puntos que planteó Aarón y que planteó la hermana Darlene. Y una de las razones, perdón, uno de los puntos que yo siempre me he preguntado, quizás sea esto en Hechos capítulo 2, cuando dice que habían de todas las naciones bajo el cielo en ese minuto. Estaban allí en Jerusalén. Y los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en todas esas lenguas de las diferentes naciones, como decía el hermano Samuel al principio. Ahora mi pregunta es, ¿hemos logrado entender lo que el Espíritu Santo hizo en ese día? Dice que 3,000 almas se convirtieron al mensaje de Pedro. Pero cuando analizamos ese texto, son 3,000 almas de esas naciones. Romanos, árabes, judíos, palestinos, etcétera, de todas las naciones. 3,000 almas. La pregunta es que esa iglesia terminaron los días de las fiestas y esa nueva iglesia, déme un segundo, disculpen. Ya, bueno, quédate ya. Disculpen. Esa iglesia regresó a su hogar. Eso es ser tío. Esa iglesia regresó a sus diferentes lugares, a sus diferentes ciudades, a sus diferentes naciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios tomó esta gente en el mensaje de Pedro, se convirtieron al Señor y luego Dios mismo los llevó y fueron ellos los que predicaron en sus diferentes lugares. ¿Cómo el etíope pudo haber llegado al conocimiento de la verdad? ¿Cómo el etíope cuando Felipe lo bautizó, el etíope se fue? Y según la historia dice que se provocó un gran avivamiento en Etiopía, gracias al trabajo de este eunuco. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que de repente pecamos, no sé si en el buen sentido, pero pecamos con tratar de enviar a una persona de un lugar a otro, cuando la técnica quizás sea preparar a la gente del lugar para que puedan predicar ahí. Pablo dice que él levantaba estos hombres preparados del mismo lugar. Timoteo salió a trabajar con Pablo, pero fue recomendado por la iglesia del lugar. Quizás esto sea lo que esté faltando. Muy buena, muchas gracias, hermano Roberto. Buena reflexión. Yo creo que hay un principio misionológico
que en este caso la iglesia en contexto mapuche tenemos mucha trayectoria histórica. Yo creo que este es un tiempo que desafía a la propia iglesia en contexto mapuche, la propia iglesia mapuche, si podríamos llamar, o líderes espirituales cristianos mapuches. Entonces, yo creo que es un camino, una respuesta importante que son los propios hermanos, los propios pastores, la iglesia como cuerpo debe considerar eh, este tipo de reflexión. Eh, no sé hasta qué hora tenemos tiempo, Pastor Marcelo, pero me gustaría escuchar más reflexiones, más diálogo. Está abierta la palabra. Eh, Sí, no hay problema. Me parece que ahí levantó la mano el pastor Eduardo y no sé si el pastor Samuel Calfil. Bueno, antes de darle el pase a ellos, en realidad igual desde la perspectiva, ¿no es cierto?, acá como obispo regional y también con el tema cultural, creo que es una gran realidad. Las iglesias que más han tenido problemas son cuando el pastor es como foráneo, es de afuera. Pero cuando el pastor es de la misma comunidad, las iglesias no han tenido tanto problema en la comunidad. Es decir, esas comunidades que han quemado templos, ¿verdad? Casi siempre ha sido porque las misiones ponen pastores que no son de la misma comunidad. Entonces creo que eso igual es una muy buena estrategia. Bueno, gracias al Señor acá tenemos hartos pastores que son, ¿no es cierto?, de las mismas comunidades y eso ha permitido ¿no es cierto?, tranquilidad. Pero sí nos dimos cuenta, por lo menos en los casos, porque acá en la región, recuerden ustedes, ya van más o menos unas 20 iglesias que han sido quemadas y hay algunas denominaciones en las cuales ya le han quemado como 6 o 7 iglesias. Pero el patrón que yo me fijaba en ellos era que ellos envían, claro, pastores de ciudad a esos lugares y en la comunidad ellos no se identifican, algo que dijo Aarón y no sé quién más por ahí, que creo que es importante que nosotros, obviamente como Cristo, debemos identificarnos con quienes, ¿no es cierto?, les predicamos. Es decir, si no se nota demasiado, ¿no es cierto?, quizás la gerencia desde afuera que yo voy a imponer algo. Entonces, bueno, eso pesa también, ¿no es cierto?, con el tema histórico de que el catolicismo fue impuesto a la fuerza, ¿no es cierto?, en las comunidades y de pronto también el evangelio ha sido muy bueno, pero también a veces también se imponen ciertas cosas y eso crea cierto conflicto. Así que, Pastor Eduardo, y no sé si después el Pastor Samuel. Pastor Eduardo Anca. Le escuchamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, mi pastor. Ya. Bueno, en primer lugar, Mari Compupeñi, voy a saludar en mi propia lengua, como me punta fachitrafía. Buenas noches a cada uno de ustedes. Es una noche de bendición y es muy importantísimo este tema que se está tratando. Me identifico el pastor Eduardo Ancán de la comuna de Schmidt. Nuestra congregación está acá en el sector de Huente, zona costera. Soy hablante, soy mapuche, soy traductor también, leo y escribo en mapudungún. Me parece que este es un tema un poco amplio. Yo creo que no sé si sería conveniente de invertir un poco más tiempo con respecto a las iglesias rurales, porque el conflicto está justamente en los sectores rurales y esto va creciendo, cada día va creciendo. Entonces, la política del mapuche, de cómo hoy en día están reaccionando, están muy arrastrados por una preparación que le están haciendo a nuestra nueva generación. Y entonces ahí donde las iglesias, la iglesia de Cristo en sí, ahí entra, ahí pongo todas las denominaciones, se han descuidado un poco el tema hoy en día. ¿Por qué digo yo esto? Un poco tomo la palabra del obispo Marcelo cuando dicen que siempre en la iglesia se han identificado líderes que no son de la comunidad, que vienen de afuera. Y también ellos traen una información no adecuada de acuerdo a la cultura, a lo que es el mapuche en sí. Es decir, sinceramente, es como decir, no me identifica, no cuadra con mi pensamiento como mapuche que soy. ¿Por qué? Porque tiene otra cultura, no es mapuche. Entonces presenta un evangelio
distintos. ¿Se fija? Entonces, es ahí donde hoy en día está un poquito muy, a ver, ¿cómo le dijera yo? Está, como alguien dijo por ahí, es como juntar el agua con el aceite caliente. Está un poquito, es un poco riesgoso, porque el resultado es que la mayoría de nuestros pastores que vinieron de afuera impusieron muchas cosas que de algún modo ofendió la cultura, el kimón, el raquitoam, la sabiduría, porque en todo pueblo Dios puso mentalidad de cerebro. Todos somos seres humanos y cada pueblo, creo, cada nación tiene sabiduría. No hay gente ignorante, pero una sabiduría distinta a la vida que de alguna manera está en ese sector o en la comunidad. Entonces, me da pena, conozco un poquito la historia también de la hermana que hablaba sobre Tirúa. Exactamente pasa, ahí está. He conversado con algunas hermanas por ahí que conozco. Entonces han dicho que los pastores simplemente como no son de la comunidad, como no son mapuche, no quieren, no cuadran con el pensamiento mapuche. Y ahí entonces imponen un evangelio distinto donde la gente no puede aceptar. Entonces, están llevados demasiado a la idea de la organización que pertenecen. Entonces, de alguna manera, no sé si será esto, habría que invertir más tiempo con las iglesias, con los líderes rurales, prepararlo, porque sí se puede evangelizar, no hay nada imposible, hermanos Peñis, se puede evangelizar, pero si usted o si yo voy a imponer a tratar de, ni siquiera tratar de poder prepararme en un saludo agradable con el Peñi, entonces va a ser difícil que se le acepte porque va como, entre comillas, así, demasiado espiritual. No es un trabajo como la que hizo Jesucristo, que se humanizó para poder encajar, por decirlo así, con la sociedad. ¿Ya? Entonces, yo eso he visto, yo llevo hartos años acá tratando de decir, hermano, se debería invertir más tiempo en las iglesias rurales, porque en la ciudad no está viviendo la situación como que se está viendo hoy en día en el sector rural. Y entonces esto va creciendo, hermano, esto va creciendo, va cada día de mal en peor. Entonces ahí donde necesitamos hombres y mujeres de nuestra propia gente, que se le invierta más tiempo, más conocimiento, más apoyo, más preparación para poder trabajar en su comunidad. Yo acá en el sector, gracias al Señor, no tenemos ese tipo de problema. La mayoría de las iglesias están ahí, es muy respetado. ¿Por qué razón? Porque yo me inserto con mis peñas. Nosotros mismos, en nuestra casa de oración, para muchos se fue mal visto cuando se facilitó para hacer grandes chaúnes, reuniones, no políticas, sino reuniones para poder bajar proyectos, para poder trabajar en el área social con la gente. Facilité la casa de oración y ahí llegaban cientos de personas mirando, esto es una iglesia, y sentirse como parte de ello. Y luego después, cuando se terminaba la reunión, su experiencia decía, muy buen lugar acogedor, esto es nuestro, como que la gente se lo hace suyo. Gente no es de nuestra fe, pero lo cuidan, lo respetan. ¿Por qué? Porque se le facilita a la gente también una casa para que se sientan cómodos y escuchar una reunión que es para todo lo que es la parte social, trabajo. Entonces, pero sin embargo, hay congregaciones, hay iglesias que ven esto como un templo, no pueden entrar demonios, hay gente que no son evangélicos porque son una cosa así, ¿se fija? Entonces, eso es ahí donde comienza el conflicto, porque empiezan a tener estas situaciones que ofenden de alguna manera al pueblo mapuche. Así que yo haría ese como un llamado de invertir un poco más de tiempo para poder prepararnos, porque sí, en el nombre del Señor, yo digo que el pueblo mapuche cada día, cuando hay alguien que recibe a Jesucristo como su Señor, son buenos hermanos, se entregan con todo. Y una de las cosas que se destaca el pueblo mapuche, que es demasiado creyente, por eso es que cree en todas las fuerzas, en todos los nehuenes, porque es demasiado creyente, no hay nada que no lo crea. Entonces, cuando se le presenta el evangelio, hay personas que son realmente transformados.
y uno de ellos creo que somos mi generación, porque mi padre muchos años conoció el Evangelio, y hoy día nosotros estamos insertos con los peñas, yo puedo conversar perfectamente con un lonco, no hay problema, se le respeta su forma, su pensamiento, pero ahí tenemos que llevar el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, y no imponerle, sino de alguna manera tratar de traspasarle como a la manera que ellos lo puedan entender. Así, yo podría haber dicho muchas más cosas, pero no quiero extenderme. Más o menos sería eso lo que yo pudiera plantear en esta hora. Muchas gracias. Gracias, Pastor Eduardo. Bueno, con respecto a lo que comentó usted también, y bueno, el Pastor Samuel, la idea es que este conversatorio lo podamos hacer cada 2 meses, una cosa así, e integrando más pastores también, ¿no es cierto? Y hermanos de otras denominaciones, por ahí también, ¿no es cierto? Sé que ahí en Coyamentu por varios años se hizo un seminario también que estaba como hecho para los pastores o para líderes mapuche, y fue de mucha bendición. Yo me enteré hace poco de varias iglesias de Dios que estuvieron ahí, hermanos, y bueno, entre esos también estaba ahí el Pastor Eduardo, así que damos gracias al Señor por ello. Pastor Samuel, no sé si quería decir algo usted, Pastor Samuel Calfil, o se le abrió nomás el micrófono. Si no, le escuchamos, y si no, dejamos abierto para que alguien más nos pueda comentar. No le escuchamos, mi Pastor Samuel. Hermano Alex, veo que está Ya, levantando la mano. dejamos entonces, porque no le escuchamos, Pastor Samuel. Buenas tardes, muchas bendiciones, pastores. En realidad yo vi este link. ¿Está hablando el pastor? ¿Hay algún hermano que está hablando, parece? Para darle ¿Aló, me lugar. escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí le escuchamos. Le damos, Pastor Samuel, para que usted nos hable, y después dejamos a nuestro hermano Alex. Hable nomás. Buenas noches, mis queridos pastores, nuestros hermanos Mari, Pupechi y Pulamien. Contento por compartir acá. Me pilla un poquito la tecnología, por eso que me cuesta un poquito. Verdaderamente lo que hablaba nuestro pastor Ancán tiene mucho de verdad. Porque acá en el sector de nosotros, donde la cual yo trabajo, gracias a Dios no tenemos grandes problemas con poder evangelizar y poder transmitir la palabra del Señor. He tenido conversaciones con los loncos, con machis también, y también hemos sido bendecidos porque hemos ganado algunas machis para el Señor, ¿ya? Y que han dejado, en cierto modo, su rogativa y han confiado plenamente en Dios. Creo que una de las cosas que decía nuestro pastor Ancán tiene que ver, ¿no es cierto?, con el poder adaptarse al lugar. Ya uno no puede llegar, ¿no es cierto?, a imponer. Uno tiene que escuchar a las personas, respetarlo, porque la cultura mapuche es muy bonita. La cultura es para compartirlo, ya, para compartir, para dar a conocer. El problema grave que ocurre es que hoy en día, ¿no es cierto?, los políticos verdaderamente, en cierto modo, usan mucho a los jóvenes, ¿no es verdad?, instruyéndole, sembrándole en cierto modo cosas, ¿no es verdad?, que realmente los chiquillos no saben muchas veces, entonces se dejan llevar por lo que las personas le están comentando. Nosotros como iglesia tenemos que tratar de poder educar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos también, conversar con ellos, conocer nuestra historia, nuestra identidad como pueblo mapuche. Como les digo, hay varias cosas por la cual gran parte de los peñis reclaman porque viene la iglesia, le viene a imponer, ¿ya? Si bien es cierto, el tema de la cultura mapuche no está abocado solamente a lo que es las machi, a lo que es, ¿no es cierto?, los guillatunes. La cultura mapuche es más profundo, ¿ya? El peor error que se comete acá, que nosotros mismos como mapuche no estamos hablando mapudungún, y eso como que se ha ido perdiendo. Y los políticos se han tomado de eso para que el pueblo mapuche pueda cultivar y no perderse el idioma. Y ahí le van sembrando cosas.
Ya, yo he conversado con muchos políticos y que muchas veces ellos desconocen varias cosas. Solamente el pueblo mapuche muchas veces se está usando, ¿ya? En este tema de la quema, lo que ha ocurrido, la quema de la iglesia, quema de los camiones y cosas por el estilo, acá hay un tema político de por medio, es un tema político que lamentablemente a los peyes se le está usando, ¿ya? Ya hay muchos peyes que por el afán del dinero ya se le está pagando, ¿no es cierto? Se está pagando y es lamentable ver esto, escuchar esto, se le está pagando para que puedan organizarse. Aquí han venido personas a conversar conmigo, ¿no es cierto? Para ser parte yo del movimiento, de las tomas y cosas por el estilo. Pero yo he conversado con ellos, les he dicho, ¿sabe? Cada uno de nosotros, como mapuche, tenemos que respetarnos, ¿ya? Y la vida cristiana ha hecho muy bien a las comunidades, ¿ya? Debemos entender que en el sector de nosotros existía mucho el alcoholismo, ¿ya? Hay muchas personas que, bueno, para el trago, y de hecho tenemos un hermano acá, en uno de los locales, que es específicamente el local de Laja, ¿ya? Fue justamente ahí donde se convirtió en Amachi, ¿ya? Fue ahí también donde es un lugar donde se hace rogativa, ahí está, a 50 metros de la iglesia está el punto de sagrado del pueblo mapuche, donde hacen su guillatune cada cierto tiempo, ¿ya? Y justamente el hermano de ahí, el hermano Remigio Melillán, es una persona que era ayudante de las Machi, que era un personaje que practicaba mucho el tema mapuche y el tema de los guillatunes. Aparte de eso, también era muy bueno para el trago, ¿ya? Entonces, pero Dios hizo un cambio en él, y los mismos vecinos vieron cómo Dios cambió. Porque el hermano nos cuenta a nosotros, nos dice, ¿sabe? Yo cuando estaba lejos de Dios, era muy bueno para tomar, ¿ya? La verdad las cosas se secaban los barriles, ¿ya? Y cuando no había más chicha ni vino, me ponía debajo de la mesa y daba vuelta a la mesa hasta que trajeran más, ¿ya? Después ya se convirtió al evangelio, ya los mismos vecinos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué ese cambio tan grande? ¿Me entiendes? Donde él mismo le transmitió, sabe, Dios hizo un cambio en mí porque Dios es bueno. Chao Geneshen entró a mi vida. Entonces uno tiene, yo creo que aquí el tema es tratar de predicar el mensaje de Dios en nuestro idioma, en Mapudungun, ¿ya? Porque generalmente son muy pocas las iglesias en que yo he estado viendo en donde se canta en mapuche o se ora en mapuche, se predica en mapuche. Las ancianas hoy en día dicen, ¿sabes? Yo no entiendo el castellano mucho, pero si alguien me habla en mapudungun, ¿no es cierto? Me hace ver, porque desconozco la Biblia, desconozco lo que es la Biblia, pero yo creo en Chao Eneshen. Yo sé que Chao Eneshen existe, por él vivimos, por él tenemos salud, por él tenemos trigo, por él tenemos alimento, por él tenemos todo. Chao Eneshen, el pueblo mapuche en cierto modo es muy respetuoso a Chao Eneshen, a Dios, ¿ya? Es muy respetuoso en ese sentido, pero desconocen lo que es la Biblia, ¿ya? Entonces ahí viene el tema, ahí viene el problema cuando ¿no es cierto?, viene un predicador, ¿ya? O un hermano que no mapuche le sabe que las machis son del diablo, ¿ya? Esto es acá, esto es allá. Yo tuve la conversación con un pastor, y de hecho tuvimos una pequeña discrepancia bastante fuerte, cuando él fue a predicarle a la machi frente a la puerta, diciéndole que si tú no te arrepientes te vas al infierno. Está provocando. Yo le dije, pastor, esa no es la manera. Esa persona tiene un alma que salvar, esa persona tiene que conocer a Dios, pero uno tiene que ganárselo, tiene que tratar de adaptarse, tiene que tratar como se dice en el servicio militar, cuando uno va, ¿no es cierto?, a tener un conflicto, se asemeja al terreno, ¿me entiende? Entonces es lo que yo podría aportar un poquito acá, pero como les digo, como bien decía el pastor Ancán, comparto mucho lo que dice, ¿ya? El hecho de imponer. Y ahí está el conflicto, como que se va el choque. Eso, pastor, más o menos. Gracias, Pastor Samuel. Muchas gracias. Ahora le damos el pase entonces a nuestro hermano Alec Mankel.
Gracias, pastor. Quiero compartir también alguna idea desde mi experiencia como mapuche, que vive aquí en la zona, la comuna de Cunco, como católico que fui también, y ahora como cristiano evangélico. Creo que son muchos los factores que de repente hacen difícil poder trabajar con nuestro pueblo. Es un terreno bastante difícil por hartas razones. Algunas de ellas, por ejemplo, desde nuestra experiencia, ese es el mal testimonio de los cristianos. Ya sea cristianos mapuche o no mapuche, ¿sí? Lamentablemente influye bastante ese tema como para poder alcanzar a otras personas. Comparto lo que decía el pastor, que también hay un aprovechamiento político de todo esto, una mediación a través de la televisión en donde se habla de las demandas del pueblo mapuche y hacen una generalización de todo, pero no sé si realmente habrán hecho una encuesta. Hay una estadística de que si todos estamos demandando lo mismo, o es simplemente un grupo minoritario que tiene tribuna, que tiene voz, que tiene televisión y puede dar a conocer todo lo que quiera. Tal vez hay otras necesidades en otros lugares. Nosotros como pueblo mapuche tenemos mucha diferencia, aún en nuestra forma de hablar, la zona de la cordillera, del centro, de la costa. Mi papá, que es hablante, cuando se junta con algún peñi de otro lugar, a veces tiene que tratar de deducir porque hay palabras que no las entiende, y él dominando al 100% la lengua. Entonces existen diferencias en ese tipo de cosas y en las necesidades también. Entonces, por eso yo comparto que hay un aprovechamiento político cuando se usa al mapuche, al pueblo mapuche para, no sé, para inclinarse hacia uno u otro lado y hablar, ponerse en una camiseta que en realidad no es verdadera. Antes nosotros vivimos el tema de discriminación también, se vio bastante. Se hablaba de mapuchito, me imagino que todavía se escucha de repente ese lenguaje. Es como cuando hablaban o hablan del canuto. Es una forma despectiva de referirse a un grupo de personas. Yo todavía lo escucho, inclusive dentro de la misma iglesia evangélica. Tal vez es una costumbre o no, pero puede resultar molesto en algunas ocasiones. No puede ser que se nos diga mapuchitos. Yo he estado en algunas reuniones con autoridades y he tenido que hablar, decirle, yo no me considero un mapuchito, yo soy un mapuche. Entonces, situaciones como esa, por ejemplo, de repente hacen tomar distancia. Otra cosa, yo les comentaba que somos acá de la Araucanía, somos acá de la comuna de Cunco, nacimos acá, inmersos en un mundo de ceremonias, de rituales. Yo personalmente participé en machitunes. Sabemos lo que es un machitún, rituales de una machi dentro de nuestra casa, distintos tipos de ceremonias, cosas espirituales y bastante poderosas. También participamos de lo que era el guillatún y lo hacíamos de todo nuestro corazón. El pueblo mapuche lamentablemente también está inmerso en un mundo de mucha envidia y de ahí es donde aparece la brujería. Y de eso somos todos testigos y conscientes acá quienes habitamos en esta región. Hay tal vez personas que no creen en la hechicería, pero son reales porque nosotros la vivimos. Y nosotros cuando comenzamos a llegar a la iglesia, algo que nos chocó un poquito cuando se nos hablaba y se nos decía, ustedes tienen que salir del guillatún. Nosotros estábamos conociendo al Señor y por otro lado seguíamos perseverando en la ceremonia. Participamos en los guillatunes y siempre nos decían, si te conviertes, si eres cristiano, si quieres salvarte, tienes que salir. Y creo que ese era uno de los errores grandes que se cometía. ¿Qué decíamos nosotros? Al llegar a nuestro hogar, a nosotros nadie nos va a cambiar lo que amamos, porque nosotros en esa ceremonia también amábamos y adorábamos a Dios a nuestra forma de pensar. Al Dios desconocidos, pero lo amábamos. Entonces, hasta que una vez, en una ocasión, mi mamá también usaba atuendo mapuche. En una noche, dice que
se le apareció el Señor en sueño por detrás y comenzó a sacarle todo el atuendo mapuche, cada una de las prendas. A partir de ese momento, entendimos que no era la voluntad de Dios seguir con este tipo de tradiciones. Entonces, pero es algo que es un trabajo de Dios, no es un trabajo de la persona, no es un trabajo del pastor, no es un trabajo humano, es un trabajo espiritual. Entonces, eso fue lo que nos hizo cambiar y salir de ahí. No podemos transar y volver a lo mismo simplemente por agradar a mi pueblo mapuche. Nosotros estuvimos yendo a la ceremonia siendo ya evangélicos a media, y en nuestras oraciones clamábamos a Jesucristo. Ya no se le pedía ni al volcán, no le pedíamos a otro mediador natural, simplemente nuestro clamor era a través de Jesucristo, porque estábamos conociendo a Jesucristo. Hacíamos oraciones, pero también nos empezaron a alejar los propios hermanos mapuches, nos empezaron a separar por ya estar pensando distinto. Entonces, no es que hayamos querido salir inmediatamente. El pueblo mapuche tampoco no nos aceptó, no toleró que fuéramos diferentes. Eso nos hizo apartarnos de la ceremonia, a olvidarnos de los rituales, porque ya teníamos un verdadero sanador y lo experimentamos. Y también la familia hizo exactamente lo mismo con nosotros. El hecho de no poder compartir como lo hacíamos antes, como daba testimonio el pastor, de que también compartíamos, por ejemplo, para el Año Nuevo, la familia nos empezó a apartar. Nos vimos obligados a salir de todas esas costumbres y tradiciones. Así es que yo creo que hay cosas que no se pueden transar como cristianos. Ese sería mi aporte a partir de mi experiencia. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Alec. No sé si alguien más tiene ahí. Bueno, el pastor Rodrigo levantó la manito o aplaudió, no sé, aplaudió parece. Sí, aplaudió. Ahí el pastor Pablo sí levantó la manito. ¿Sí, Pablo Garrido? Ok, le damos a Pablo, no sé si alguien más para después darle al tiro la oportunidad y no cortar. ¿No? Ya, entonces, pastor Pablo, le escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias, Marcelo. Buenas noches, hermanos, hermanas, pastores. Tuve la experiencia de 12 años de trabajar en Coyipulli y en el contexto de algunas, le llamaban allá, no sé si está mal, pero reducciones mapuche. Y nos tocó evangelizar en una en particular con hermanos bautistas. Fue una experiencia bastante enriquecedora, no siendo peñi, aunque por las paradojas de la vida, del punto de vista ahora en este minuto, por el tema legal, tengo calidad indígena, pero no lo sabía en aquel tiempo. Ahora, digamos, ahora tengo esa posibilidad y vivo en un sector rural dentro de la ciudad de Temuco, donde también todos quienes vienen acá tienen que tener calidad indígena para tener una propiedad. Pero esos 12 años fueron enriquecedores, pero también, no sé si respondiendo o colocando un punto más sobre lo que decía Aarón cuando llegué, es que él pedía la unidad, pero yo, por ejemplo, entrevistándome con pastores mapuches, habían dos visiones muy distintas y discrepantes respecto a lo que decía recién el hermano Alex. Por ejemplo, el hermano Alex decía que él sugiere, según su experiencia, no salirse digamos, abruptamente no sé si de toda la cultura, sino que de a poco ir viendo lo que Dios le vaya mostrando o se vayan sintiendo, digamos, confrontados con la palabra. Pero ¿qué pasa? Que habían dos, yo conocí a un pastor, por ejemplo, del sector ahí de Coyipulli, que él aún permanece, él es de mapuche, y él inclusive era segala de eso, y él, no sé el nombre técnico, pero él era un vocero de los mapuches ante la autoridad. Él hacía de vocero, un cargo que no recuerdo ahora cómo se denomina eso, pero él, por ejemplo, cuando llegué a Coyipulli en el 2001, estaba un grupo de mapuches que se habían tomado la municipalidad y él era el vocero, el que hablaba con la autoridad para ser como de mediador entre los dos. Él sigue aún ahí en la ciudad trabajando con la gente, pero especialmente en la ciudad y también en el sector rural. Y en segundo lugar, un pastor Huarquén, gracias Aaron. Y había un segundo pastor que lamentablemente asesinaron hace algunos años acá en el sector de Mehuín. El pastor, éramos muy amigos y el pastor
de un momento a otro lo mataron. Él era hermano y su hermano era un lonco. Seguramente algunos creen que lo confundieron y lo mataron por la espalda. Y este pastor era totalmente contrario, él era de la idea de decir, salgámonos de todo, de ninguna ceremonia, no hay que participar en nada, solo de alguna manera es como que él tomó la idea de evangelizar a nuestro estilo, digamos, por el de estilo de no como occidental, por decirlo así. Y él salió de toda práctica, digamos, cultural. Y habían debates entre ellos, que cada uno intentaba imponer la idea al otro. Yo me suscribo a lo que dice el hermano Alex, que yo creo que habría que tratar de, primero, lo que decía también el obispo Marcelo y algún otro hermano, que el ideal sería formar a obreros de las mismas comunidades, pero el pastor, hace un rato nos decía el pastor Ancán, que le diéramos más espacio, más tiempo. Yo creo que las mismas iglesias debieran hacer, digamos, el trabajo para formar a líderes de allá, potenciales, jóvenes. Y obviamente va a estar la ayuda de las iglesias. Pero ¿qué ocurre? Que yo veo, y esta es una mirada muy subjetiva, sobre todo en las iglesias rurales, que no hay formación. Las iglesias rurales lo que más hacen es culto, mucha vigilia, pero al parecer en general, y esto es una generalización, no hay formación de líderes. Entonces, por lo mismo, yo creo que si están la política, sobre todo la izquierda, está ocupando muchos jóvenes para imponer sus ideas, que son contrarias a muchas de estas a la fe nuestra, habría que hacer esfuerzos de las comunidades locales, más el esfuerzo de la organización o de la administración general de la iglesia, en este caso el obispo, Seremina, etcétera, etcétera, para formar especialmente a estos líderes potenciales que vean los pastores. Ahora, yo termino diciendo lo siguiente, yo escuché al final a Aarón, pero una de las cosas que yo creo que se debería hablar de las iglesias y no la iglesia, porque lamentablemente para bien o para mal las denominaciones están y no es difícil que haya una misma idea, ni en política ni en ningún aspecto. Y segundo, yo creo que aparte de la formación que habría que dar, especialmente a los más jóvenes, yo creo que habría que darle como veo aquí, gracias a Dios, un espacio amplio a personas laicas, porque los pastores, por más que queramos saberlo todo, la verdad es que tenemos que ser humildes y decirme algo de teología y de Biblia sabemos, no tanto tampoco como quisiéramos, pero sí hay hermanos que son especialistas en esta materia y a ellos hay que dar espacio, hermanos comprometidos con la obra, que también deberíamos dar más espacios como este, y felicito a quienes organizaron esto. Bendiciones. Gracias, Pastor Pablo. Dejo al Pastor Simpson que está levantando la mano y la hermana Kelly también me parece que levantó la mano. ¿Sí? Entonces, Pastor Simpson, la hermana Kelly y después dejo a Samuel para que ahí nos haga como un cierre. ¿Ok? ¿Les parece? Pastor Simpson. No, gracias. Uno entienda que uno llega de afuera con otra cultura, con otro pensamiento, porque yo llevo acá en la zona 4 años nomás, pero tremendamente importante, pastor, esta charla. Dios bendiga a mis consiervos pastores o líderes, lo que sean, pero estar haciendo la obra dentro del pueblo mapuche, porque en verdad sí necesitamos aprender más de ello y a través de escucharlo yo ya he aprendido, digamos, aunque esta charla solamente llega a poquitos minutos, pero en realidad no es un tema muy amplio y yo creo que está bien que continúe. Así que yo más que de apuntar al tema mapuche quiero apuntar a que esto siga y que Dios bendiga a los que dieron este comienzo, pero en verdad lo considero muy importante. Es un tema muy amplio, se han analizado ya en las diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Yo no quiero dar mi opinión como pastor todavía, porque he visto el tema histórico, he visto temas sociológicos, he visto temas también culturales, pero más adelante quizás tendremos que agregarle el corazón pastoral o misionero dentro de lo que estamos hablando el pueblo mapuche. Así que Dios le bendiga y escucharé a las otras opiniones. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor. Hermana Kelly, por favor. Hola hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, yo soy una infiltrada, infiltrada acá de otra denominación,
Le agradezco a Samuel que nos invitó a poder participar. Yo estoy con la Alianza Cristiana y Misionera, pero estoy con Dios, porque a mí mi papá de chiquitita me enseñó que cuando estuviéramos en el cielo, Dios no iba a tener un redil para los bautistas, otro para los pentecostales y otro los aliancistas. Entonces yo crecí con una mentalidad muy poco con la bandera de una denominación. Hermanos, yo quería escuchar mucho esta reunión porque ustedes han aportado cosas tan valiosas con mi esposo y nuestra familia hemos servido en comunidad mapuche y me alegra escuchar al pastor Ancán porque también estamos apoyando al ministerio SCRIM, que como decía el pastor Marcelo Díaz, bueno, SCRIM todavía existe y está funcionando, pero están funcionando online ahora. Y eso ha permitido que personas de otras comunidades puedan también participar y seguirse capacitando por este tema de la pandemia, ¿cierto? No han podido estar en Coyamento físicamente, pero sí se están buscando todas las maneras de dar las clases online. Y una de las cosas que nosotros hemos visto sirviendo en las comunidades, también yo era compañera de Samuel en la universidad en antropología, éramos los antropólogos evangélicos mal mirados. Es que no existen discipulados. Los hermanos, aquí lo han mencionado. Llega un hermano que ha venido con toda la práctica a la iglesia y muchas veces se le dice, bueno, ahora ya no tiene que practicarlo más. ¿Pero por qué? Porque no es de Dios. ¿Y qué significa? Entonces, la Alianza, por ejemplo, tiene unos estudios bíblicos que se llaman 8 semanas en la Biblia, cuando la gente llega nuevitos a la fe y se les enseña todo un proceso de 8 semanas en la Biblia. Pero realmente no tiene, estoy hablando de lo que yo conozco, no tenemos un contexto para la iglesia rural, no tenemos un material de discipulado en contexto mapuche. Entonces así es como nos hemos encontrado con hermanos que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando estábamos, me acordé de lo que decía el hermano Alex, nosotros teníamos hermanos que estaban el domingo con nosotros y la semana siguiente cuando había huachipanto se nos habían parlado, entonces, porque nosotros estábamos, en el templo en el que nosotros estábamos colindaba también con donde se hacía la ceremonia. Y costaba que pudieran entender, eran hermanos mayores, costaba que pudieran comprender, pero yo entiendo que con los años uno ya va entendiendo y va viendo que realmente no hay un material, no hay un documento, no hay un libro, no sé cómo, algo que sea en contexto mapuche, y eso es algo que yo le comentaba a Samuel, ha estado en mi corazón desde el año pasado. Pero esto tiene que ser transversal, esto no puede tener una denominación, esto tiene que ser la palabra de Dios en un contexto que la gente entienda de la mejor manera. Y ahí es donde nosotros como iglesia de ciudad tenemos que tener cuidado de no abanderizarnos políticamente, de no representar, bueno, cada quien puede tener su opinión política, está bien, pero tenemos que mantenerla de manera personal y no usar los cargos de liderazgo para manejar a la gente a nivel partidario. Y eso ha pasado mucho en las comunidades también. Que si eres evangélico tiene que votar así. Que si el templo de nosotros estábamos, lo quemaron. Nosotros, los 2 templos de nuestra iglesia, los 2 templos nos quemaron. Ahora nosotros, si Dios quiere, dentro del mes de agosto se van a reinaugurar los templos para comenzar. Y una de esas familias que eran parte de la iglesia resultaron ser parte de las personas que también están siendo procesadas por la quema del templo. Es un tema muy complicado porque ellos lo veían, eran personas quizás que no eran creyentes y no tenían una relación, no solamente no tenían una relación con la iglesia, sino que venían con un discurso tan cerrado que no se podía generar una relación con ellos. Yo hablé con algunas de esas personas. Entonces, ellas, por ejemplo, una de esas personas que estaba relacionada con esa familia,
nos dijo, están quemando todos los templos evangélicos porque a los evangélicos se les ocurre votar por la derecha. Así nos dijeron. Y, y mi papá los miraba y le decía, pero, o sea, ese es su discurso por el que ustedes están, porque, no él, sino que, porque están quemándose los templos. Bueno, pero es que los evangélicos, ¿por qué sí hay que votar por la derecha? Es culpa de los evangélicos. Entonces, ¿me entienden? Suena súper simplista, pero se les ha procesado de tal manera para que ellos crean que somos todos homogéneos, todos hemos actuado de la misma manera y por lo tanto somos culpables de ciertos errores que los políticos han causado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como líderes o como personas que tienen influencia en jamás nunca involucrarnos con partidos políticos, menos poner una influencia y tratar de siempre aterrizar las cosas a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios de una manera en la que tenga sentido, una manera que tenga sentido. Yo no voy a dar nombres, pero aquí el pastor Eduardo Ancán puede dar testimonio que en algún momento en Scream oramos con una persona que había estado, que era traductora de la Machi, ¿cierto? Ella o trabajaba directamente con la Machi y vino a la iglesia y bueno, estaba ahí en las clases de Scream y esta persona siempre tenía como una cosa media reacia, ¿cierto? Y incluso la hermana Patti ahí me advirtió, mira, me dijo, con todos los profes ha tenido problemas, así que ándate con cuidado. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué tanto problema con esta persona? Y yo sentí en mi espíritu que había algo ahí con ella, y nos pusimos a orar un mes entero, ¿cierto, Pastor Eduardo? Y ahí quedamos todos enfermos en ese mes de intercesión por esta persona, estábamos todos súper enfermos, nos pasó de todo. Y cuando llegamos al mes siguiente a hablar, y esta persona nos dijo que había tenido puras pesadillas ese mes, que le había pasado de todo, y bueno, nosotros le dijimos, sabemos por qué estás tan mal, porque hemos estado orando e intercediendo por tu vida, no tenemos idea qué tienes, pero hay algo ahí. Y ahí ella nos cuenta, bueno, todas las cosas que han pasado en su vida, pero una de las cosas interesantes que ella nos dijo es que cuando llegó a la iglesia, le dijeron, prohibido el cultrún, prohibido hablar mapuzungún, prohibido, ¿se acuerda, pastor? Un montón de cuestiones, prohibido, prohibido, prohibido. Y ella no tuvo idea por qué. Y por qué le habían prohibido todo esto. Pero ¿sabe cuál era la peligrosidad de estas prohibiciones? Es que nunca trataron con la vida espiritual de esta persona. Entonces, aunque ella había dicho, ok, yo ahora vengo a la iglesia, nunca se había tratado con los espíritus que la habían tomado control de su vida. Y todavía estaban ahí, no queriendo dejarla, para resumir la idea. Entonces me estoy extendiendo mucho, pero solamente decir que es muy valioso poder escuchar la sabiduría de los pastores que estaban hablando, como el pastor Samuel, el pastor Ancán, hermano Alex, y poder extraer de ahí algo que sea valioso para el pueblo mapuche. Mi esposo y yo oramos de manera, yo diría diaria, en intercesión, a veces llorando, para que Dios pueda alcanzar las comunidades mapuches de una manera que sea sobrenatural, y que sean las mismas personas mapuches que logren alcanzar a sus lamien, a su gente, porque de esa forma el evangelio va a avanzar en medio de la persecución, porque si los que vienen de afuera no pueden entrar, pero sí, dentro de la propia comunidad va a ser la transformación desde dentro. Y por eso me alegró cuando Samuel nos contó que estaba organizando esto, hermanos, porque no solamente un conversatorio, esto tiene que darnos la responsabilidad a interceder de manera seria y de manera comprometida para que el Espíritu Santo de Dios guíe a su iglesia a cómo entrenar a los líderes mapuches para que sean los huechafes de la fe y puedan llevar adelante el evangelio de una manera que sea milagrosa, y esta región de una vez por todas pueda ver la transformación de parte de Dios. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Feley, bueno, altamente agradecido del Señor.
Yo creo que el Señor tiene un plan con esto, el Señor está haciendo algo, su espíritu está tratando de generar esta unidad, esta conversación. Y en lo personal, sintiendo esa eh, fluidez del espíritu, creo que está comenzando algo importante para la iglesia en la Araucanía. Cuando digo iglesia, no estoy hablando de la iglesia de Dios, que nací en ella, sino el cuerpo de Cristo. Y bueno, sin duda las conversaciones van a seguir. Yo creo que el Señor nos está guiando a eso. Eh, Hay muchas cosas que podríamos decir a partir de lo que hemos señalado, pero querámoslo o no, el Señor y su Espíritu siempre va a remecer un poco las estructuras religiosas. Eh, yo creo que es un tiempo de que la iglesia mapuche sea una iglesia autónoma, una iglesia que dé pasos de fe, que tome su propia gente, sus propios liderazgos para formar personas. Y esto nos hace mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que una de las cosas, gran parte de lo que se dijo acá es una autorreflexión de cómo miramos al otro, de cómo tenemos una mirada evangélica, una tradición que nos hace mirar al otro desde una perspectiva de objeto. Yo creo que eso nos llama harto la atención lo que hemos dicho, en el sentido que como cristianos tenemos el fiel deseo de que hayan conversiones, que no está mal, pero necesitamos dejar que el Señor haga esas conversiones y no mostrar que tenemos este afán casi humano de convertir a otros. Nuestra visión en ese sentido de transmitir el Evangelio nos, nos mueve un poco el piso de cómo transmitimos el Evangelio. Eh, Sin duda nos lleva a escucharnos, a aprender del pastor Pablo, por ejemplo, 20 años trabajando, aprender del pastor Eduardo, que desarrolló un ministerio en la comunidad, que tiene una visión propia de cómo me presento ante la comunidad. Yo creo que tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de cómo él ha trabajado la traducción de la palabra. No es menor tener un traductor de la escritura acá a una lengua que el Señor ahora está hablando al corazón del pueblo mapuche porque pueden leer la escritura. Y una de las grandes reflexiones que visualizamos es que necesitamos formación de nuestros líderes rurales, de nuestros hermanos que trabajan en contexto mapuche. Podemos hablar de un discipulado contextual, si podemos poner un nombre o tirar un nombre así rápido, pero necesitamos avanzar. Y este desafío, yo creo en mi corazón que tiene que ser dirigido por el Espíritu, tiene que emerger personas como el pastor Eduardo, como el pastor Samuel Calfil, como el hermano Alex, que tienen esta experiencia de estar en la comunidad, de ser transformados y de ahora querer que otro sea y conozca el Evangelio. Así que es un desafío. No sé qué va a pasar ahora. Yo sé que el Señor va a hacer algo y vamos a empezar a convocar a hermanos que son mapuche y que quieren que su propio pueblo sea transformado por el Evangelio. Así que muchas gracias una vez más por la oportunidad. Yo sé que es el comienzo de algo, así que Pastor Marcelo, lo dejo, no sé si usted mismo cierra en oración o le pide a alguien que termine, así que muchas gracias. Eduardo está pidiendo la palabra. Pero este de acá era confesión, acá era con resorte. Sí, háblelo a mi pastor. Algo bien corto. No sé si se podrá, porque generalmente, como decía la hermana Kelly, participó de esto. Yo tenía entendido que esto era venía esta conversación dentro de los líderes de la Iglesia de Dios, y en una próxima vez, no sé si debería poderse, digo, ¿no?
de poder yo acá también hacer participar a nuestros pastores, líderes que hay acá, que no son de nuestra denominación, pero que son mapuche, que están trabajando acá, hacerle también partícipe y extenderle esta invitación para que también ellos pudieran ser parte de este conversatorio. Porque me interesa mucho, porque esto no es un asunto individual. A mí me apasiona este de los mapuches, los peñis de acá, que su mayoría, al menos en la parte costera, son encargados de obra, algunos que se han ungido pastores ya, son peñis, son hermanos nuestros que necesitan mucho apoyo, porque ellos están simplemente abocados a lo que les enseñan sus líderes, que no apunta justamente a prepararlos para poder trabajar en el campo rural con el mapuche, sino plantean un evangelio a la manera Winca, por decirlo así, ¿ya? Entonces, poder también ellos que tengan esta participación, porque esto creo que es un asunto general, es el cuerpo de Cristo. Así que eso, no sé si se podrá extender la invitación. Sí, sí, Pastor Eduardo, no hay ningún problema. Bueno, así como nuestra hermana Kelly era de la Alianza, nuestra hermana Darlene era de las Asambleas de Dios, ya que también estaba acá y bueno, obviamente se le cayó la señal a ella, así que la idea es que en la próxima oportunidad, ¿no es cierto?, ampliemos esto, sí, ampliemos, ¿no es cierto?, con más personas y bueno, algunas cositas importantes, pongámosle, la hermana Kelly decía que ellos tienen, ¿no es cierto?, un seminario, acá también está el pastor Luis, que está a cargo del seminario de la Iglesia de Dios y si hay material, ¿no es cierto?, que pudiera traducirse, tenemos un traductor, que en este caso es el pastor Eduardo, creo que Dios está unido, entonces me gustaría una cosa, todos tienen el número del pastor Samuel, Enrique, entonces no esperemos a 2 meses más, sino que yo quisiera que ustedes le pudieran decir, pastor Samuel, yo quiero aportar desde esta óptica, de esta perspectiva, cosa que en los próximos 2 meses más que venga este conversatorio, ¿no es cierto?, hayamos avanzado en cositas, porque falta formación, entonces crear material, ¿no es cierto?, en la lengua de nuestros hermanos, ¿por qué no hacerlo? Creo que sería una tremenda bendición y si tenemos un instituto que ya está trabajado dentro de la comunidad y nosotros tenemos el otro seminario que tiene quizás poder unir esas cosas, sería muy, 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 muy grato, muy, muy lindo. Ya, entonces, seguir el conversatorio sería una de las cosas. Bueno, aquí en el chat también, ¿no es cierto?, el hermano Aarón también escribió, el hermano Roberto, ¿verdad?, dando gracias a cada uno de los que dieron su aporte. También formar quizás un grupo, ¿no es cierto?, de pastores, como decía el pastor, y invitarlos también, cosa de crear también una organización de pastores indígenas, ¿no es cierto?, y que nos preocupemos de eso, de formar a nuestros hermanos ahí, ¿verdad? Y por ahí también Aarón decía, ¿no es cierto?, bueyes viejos que también ayuden a los nuevos, ¿verdad? Entonces, un trabajo de colaboración, ya de mucha colaboración, así que como Samuel, ¿no es cierto?, fue el que le nació esto, creo que sería muy bueno que desde ya nos fuéramos contactando diciéndole, pastor, mire, yo quisiera aportar en esto, me gustaría trabajar en esta área, y así en unos 2 meses más, que esto no sean 22 que hubieron hoy día, sino que podamos llegar a muchos más, ¿no es cierto?, unos 100 personas y hermanos de distintos lugares, ¿ya? Así que siéntanse en la libertad de invitar, este solamente fue el inicio con harto temor, pero gracias al Señor porque creo que fue de parte del Señor, ¿ya? Así que arte intercesión igual, eso tenía anotado ahí, ¿verdad?, que decía nuestra hermana Kelly, interceder, porque no sacamos nada de hacer cosas si no está la oración de por medio, ¿verdad? Es la oración la que rompe las cadenas y queremos que toda nuestra comunidad, ¿no es cierto?, sea bendecida por la presencia del Señor. Amén. Les invito entonces a que podamos orar. Sé que ha avanzado. El hermano Alex está pidiendo un último minuto. Si hay... Ya, el hermano Alex y el pastor Simpson también levantó la mano. Ya serían las 2 últimas. Ah, no, levantó, no, estaba dando gloria a Dios el pastor Simpson. Eso era. Nos faltó interpretar ahí. Hermano Alex. Este último minutito, pero no es más que eso. Aprovechar que me olvidé antes de comentarle de que nosotros estamos trabajando con alabanza en Mapuzungún. Entonces, la hemos presentado en la iglesia y compartido con algunos hermanos. Tenemos un canal en donde lo estamos subiendo, así es que igual le agradecería si alguien puede visitarnos, ¿ya? En el canal, si se suscribe mucho mejor, y un comentario sería un gran apoyo. Así es que está la música, la letra, la pueden compartir también. Era eso, Dios le bendiga.
Amén, sí, sí, ¿no es cierto? Nos han bendecido mucho nuestros hermanos ahí, ¿verdad? Con esas canciones que conocemos, ¿verdad? Y en Mapuzungún. Y niños también, que fue la última, ¿no es cierto?, que hicieron ahí, niños cantando también en Mapuzungún, así que también ha sido una tremenda bendición. Ya, así que ahí podemos apoyar a nuestros hermanos, ¿verdad? Escuchando a través de YouTube. Así que, hermanos, ¿les parece? Oramos para cerrar esta tarde. Mi Señor, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo, Señor. Qué bueno es saber que los tiempos son tuyos, los momentos son tuyos, Señor, y que a veces, Señor, nos salimos de lo que tenemos establecido, pero, Señor, cuando tú lo haces, Señor, es de bendición. Y sé que esta conversación ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Hemos aprendido muchas cosas desde la perspectiva y la óptica de nuestros hermanos indígenas, Señor. Cuántas veces quizás hemos cometido errores, Dios mío, y gracias, Señor. Pero queremos que esto no quede aquí, no quede en un conversatorio, sino que se puedan realizar grandes cosas en tu nombre, Señor. Amamos a nuestra región, amamos a nuestros hermanos indígenas, sabemos que muchos de ellos son cristianos, evangélicos o católicos, Señor amado, pero también reconocemos que hay un conflicto, Señor, muy grande, y allí solamente tú puedes obrar. Dios, en esta hora, gracias por este tiempo, gracias porque pusiste esto en el corazón del pastor Samuel y de otros más, Señor amado, y sé que también irás haciendo que esto también pueda llegar a muchas vidas más. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo especial, te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, pueden abrir ahí sus micrófonos y que el Señor les bendiga y pueden despedirse ahí de sus hermanos. Buenas noches. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Comuníquense con el pastor Samuel, por favor, ¿no es cierto? Para que en 2 meses más podamos tener algo más concreto igual, ¿ya? Así que para que podamos irnos contactando con él. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos pastores.